Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días. En Honduras seguimos debatiendo, pero ni siquiera debatiendo, sino añorando un modelo de seguridad social incluyente. Mientras este es quizá el tema preferido en las campañas electorales de la mayor parte de países ricos de Occidente, en Honduras es un tema que lo relegamos. Aquí da la impresión que creemos que nunca vamos a envejecer. O pareciera que nos gusta pensar que cuando ya nos jubilemos, la pensión sea de 2.000, 2.500, 3.000 empiras. ¿Quién vive en estos tiempos con 2.000 empiras? ¿Quién vive en estos tiempos con 3.000 empiras de pensión? Esto más, vivir con el salario mínimo en Honduras cuesta en estos tiempos. Y aquí las pensiones del Seguro Social no llegan a cantidades donde uno tenga certeza que cuando ya no trabaje, vivirá con un mínimo de dignidad. Pues en otros países, pensando en este escenario de nuestra adultez mayor, cuando ya no estemos en esa población económicamente activa, cuando ya vivamos de nuestra pensión, en otros países, este es el tema preferido, este es el tema con que la gente presiona a sus candidatos a cargos de elección popular, a sus candidatos a presidente. ¿Cuál es el modelo de seguridad social que usted lleva? ¿Qué piensa hacer con nuestras pensiones? ¿Qué ajuste piensa hacer con nuestras pensiones? Pero en Honduras es todo lo contrario. Yo francamente me asombro de ver la indiferencia con que los hondureños, tanto a nivel de la élite política como de nosotros como votantes, asumimos con la seguridad social. Hemos creído que la seguridad social en Honduras es tener un hospital y punto. Hemos creído que todo lo que es seguridad social suele llegar a un hospital, tener médico y que nos recete medicamentos para curarnos. Pareciera que tenemos el concepto que la seguridad social es tener un lugar donde ir a morir, por lo menos acompañados de médicos y enfermeras. Eso solo es una arista de la seguridad social, la cosa médica. Es cierto, es importante, claro que es importante, pero la seguridad social no es solo eso. La seguridad social es la certeza de cómo vamos a vivir cuando ya no trabajemos, cuando ya no tengamos un salario mensual. ¿Tendremos asistencia médica? ¿De cuánto será nuestra pensión? En eso hay que pensar, pero no pensamos. De vez en cuando debatimos. ¿Cuál es el debate hoy? Y esto no es una crítica para mis panelistas, no, hombre. ¿Cómo voy a criticar a mis panelistas? Pero ellos están conscientes en el fondo y estoy seguro que avalan lo que yo digo. Hoy, ¿qué nos mueve a hablar de seguridad social? Por lo menos de una arista. Que llegó un proyecto de ley ahí al legislativo para meter a 45,000 personas más al Seguro Social. Conductores de taxis, economía informal, pastores, sacerdotes. Óiganme, que no está malo, si es que todos tenemos derecho. El asunto es cómo se va a financiar toda la gente que incluyamos ahora. Si ya de por sí tenemos serios problemas para que se nos atienda como uno idealiza, como uno quiere, inflar más el seguro es generarle más problemas.
¿Y cuál es el reclamo que yo escucho a nivel de la dirigencia obrera, de la dirigencia empresarial? Que mandaron la iniciativa sin consultarle a un instrumento jurídico que el mismo Estado creó, que es el Consejo Económico y Social, donde los obreros, empresarios y el mismo gobierno debaten este tipo de temas. Enviaron la iniciativa al Congreso y ni siquiera pasó por el CES. Y eso ha alertado y generado entonces la polémica. Este es el tema que vamos a debatir hoy, aquí en Frente a Frente, con invitados presenciales, otros conectados en las plataformas, pero será interesante. Y usted no debe rehuir, usted no debe desinteresarse de estos temas, por favor, porque usted también va a llegar un momento en que ya no va a trabajar. ¿Y saben cuál es lo peor de todo esto? El montón de gente que ya no trabaja y no tiene ningún respaldo, no tiene ninguna seguridad social, no tiene ni aunque sea los 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 lempiras que le da el seguro. ¿En qué condiciones vive esta gente? Pendientes de que el hijo sea responsable, con el papá que ya no trabaja, con el papá que no tuvo capacidad de ahorro, con el papá que no tiene pensión. Hay padres que simplemente están pendientes de que sus hijos hayan salido buenos y agradezcan a quien les dio vida. Pero hay hijos indiferentes. ¿Cómo hace un papá o una mamá con nada de seguridad social y con hijos indiferentes? Y sin ahorros, ¿cómo hacen? Viven la miseria, hombre, pidiendo en la calle. Y gente que trabajó. Así es esto. Y así con franqueza, sin emotividad, pero con intensidad, lo vamos a debatir esta mañana aquí en Frente a Frente. Ya les voy a presentar a mis invitados y también ya en unos minutos Gabriel Andino les va a comunicar cómo se llama el tema de hoy para que usted interactúe cuando son las 7:13 de este martes 22 de septiembre. Invitarles para que participen con nosotros en nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN, para que deje sus consultas, sus comentarios y también sugerencias a nuestros panelistas para que participe en este foro de este martes. Le invitamos a que después de la pausa comercial continúe con nosotros. Frente a Frente presentó el tema del día. A los medios que inician algo y que generan opinión pública y que nos obligan a otros a darle seguimiento a lo que publican. A mí me encanta, me encanta. Cuando un medio saca algo, publica algo que uno no lo publica, pero que es de interés público y que uno como periodista dice, ¿y yo por qué no tuve esa noticia primero? Admitir que otro la sacó primero y que porque otro la sacó primero no debo darle seguimiento, máxime cuando es de interés público. Y la prensa lo publicó ayer. Lo publicó ayer y este asunto es un tema que nos debe importar a todos. Y hoy le da seguimiento y dice, obreros rechazan anteproyecto, decreto para afiliar a miles al Instituto Hondureño de Seguridad Social no se ajusta a la realidad. Tras publicación de Diario La Prensa, representantes del Consejo Económico Social, CES, se reunieron ayer con Comisión Especial del Congreso para discutir anteproyectos sobre seguridad social a 3.4 millones de trabajadores independientes. Ya les decía que esta iniciativa tiene como objetivo justamente incorporar al seguro social a miles de trabajadores independientes y del sector informal de la economía que por muchos años han estado excluidos de este beneficio.
Según la propuesta, el plan Prosolidar se financiará inicialmente con un fondo de 50 millones de lempiras que se administrará a través de un fideicomiso constituido por la Secretaría de Finanzas en el Banco Hondureño para la Producción y Vivienda Banprovi por un plazo de 50 años. Finanzas hará las aportaciones anuales y perpetuas al plan para garantizar su suficiencia y sostenibilidad financiera. Ese es el punto que vamos hoy a debatir aquí con Carlos H. Reyes. Carlos, bienvenido. Buenos días. Gracias, Renato. Muchas gracias. Es un placer tenerlo de nuevo aquí en el programa Frente a Frente, a Carlos H. Reyes, igual que a Daniel Durón. Bienvenido, gracias, Daniel. Muchas gracias. Ya en unos minutos tendremos a un consultor en temas de seguridad social, don Héctor Díaz. Solo hacemos los últimos ajustes en su computadora. También tenemos otra personalidad experta en estos temas de seguridad social, es José Luis Moncada. Está en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Por lo visto está haciendo mucho calor ahí en San Pedro Sula, José Luis. Buenos días, Renato. Buenos días a don Carlos y a Daniel Durón. Es un placer para mí estar hoy en este programa y tocar un tema tan importante como usted ha mencionado, Renato. En todo el mundo, los políticos y los que aspiran a dirigir el país, es un tema de agenda la seguridad social de la población. También se nos une el secretario de Trabajo, Carlos Madero, al programa para que sea un debate completo, amplio. Saludos, Renato, saludos a ustedes y al pueblo hondureño. Yo creo que este es un tema que es fundamental para la población, no es un tema menor y creo yo que estos deberían de ser el tipo de debates que deberían de estar rondando, concuerdo con usted, la palestra pública, porque la seguridad social y sobre todo la inclusión de los que no la tienen, hoy ha sido más que nunca uno de los temas principales en medio de esta pandemia. Claro, así es. Ya tenemos a Héctor Díaz también, ¿verdad? Ya tenemos a Héctor Díaz y se suma también Roberto Carlos Salinas, interventor del Seguro Social. Saludo a Héctor Díaz, consultor en temas de seguridad. Héctor, buenos días. Buenos días, Renato. Mucho gusto y gracias por la invitación para poder aportar un poco a este tema que es tan importante para el desarrollo de la sociedad hondureña. Roberto Carlos Salinas, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todos. También aquí para sumar y tratar de entre todos encontrar la luz de la verdad. Bueno, muchas gracias a todos por aceptar la invitación de Frente a Frente. Carlos, ¿cómo valoran este proyecto que está en el Congreso Nacional de la República? Bueno, en primer lugar, Renato, a nosotros nos parece que seguimos tropezando sobre la misma piedra. Enviamos estos proyectos sin consultar con la gente que hay que consultar. Los que aportamos al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Siempre se nos deja fuera. Llevan los proyectos al Congreso Nacional y ahí empiezan a emitir una serie de leyes que hoy definitivamente lo que nos han traído es más atraso y menos desarrollo, digámoslo así, en la seguridad social hondureña. Entonces, ese es un primer pecado. No se toma en cuenta los que pagamos el seguro social y eso ha sido históricamente. No se toma en cuenta no solo para emitir o para hacer propuestas como estas, sino hasta para dirigir la seguridad social. Mira, históricamente el seguro social se supone que la dirección ha sido tripartita, pero nos han puesto siempre un gerente o un director que está por encima de todos, que solo reporta al presidente de la República que está de turno y desentiende de todo lo demás. Por eso la seguridad social la han llevado al nivel en que está. No es cierto que estamos mejorando la seguridad social en los últimos años, más bien vamos en retroceso y hoy después de esta pandemia como que la cuestión se pone peor y nos extraña por qué, Renato, en momentos cuando en el Ejecutivo dicen que se ha disminuido enormemente los ingresos tributarios,
en un alto porcentaje, creo que es más del 20%, están hablando de que van a hacer aportes para el Seguro Social, para que un grupo de trabajadores pequeños, porque solo son 6.000 los que se pagarían con 50 millones al año, solo son 6.000, Renato. Entonces, nos extraña cómo lo estén haciendo en un momento como este. Mas, sin embargo, nosotros no es que estemos en contra de que la seguridad social se extienda, se amplíe. Más bien ese ha sido nuestro papel toda la vida en el Seguro Social y eso ha sido la frustración que hemos tenido, porque nunca se ha querido avanzar. Mira, en la década de los 60 nos metieron el primer gol. Pusieron 600 lempiras de tope de cotización, o sea, de techo para cotizar el Seguro Social. Eso estuvo desde principios de los 60 hasta el año 2000, Renato. 600 lempiras en aquella época eran $300, eran $300. En el año 2000 empezamos un movimiento para rescatar la seguridad social porque se nos decía que querían que quebrara para privatizarlo todo. Hicimos un movimiento en el sindicato del Seguro Social, una huelga de 45 días. Logramos que se elevaran los techos a 4.200, siempre con techo, no pudimos hacer más. 4.200 lempiras en aquella época eran algo así como $240, o sea, menos todavía que aquello. Sí. ¿Y qué ha pasado a partir de ahí? Hemos seguido con problemas de techos. Cuando se estaba discutiendo esta ley marco de protección social, mira, dice modificaciones de las centrales obreras al proyecto de ley marco de protección social. Aquí están todas nuestras posiciones, está tachado todo lo que estamos en contra, etcétera. Aquí también se cometió lo mismo. O sea, se impuso una situación desconociendo el criterio de trabajadores y en alguna medida también de los patronos. Muchas gracias, Carlos. Daniel, en la misma línea de pensamiento de Carlos. Totalmente, es cierto. No, hay que dejar bien claro, Renato, que como muy bien dice Carlos, sería absurdo que el sector proveniente el que creó la seguridad social, a través de luchas, a través de sangre, sea el sector que se oponga a la extensión de cobertura. Sería maravilloso que tuviésemos, por ejemplo, el 50% de cobertura de protección social. Eso sería maravilloso. El tema aquí es cómo se hace sustentable esta propuesta y que no sea circunstancial ni de aspiración inmediata, porque eso puede generar un cisma y una frustración en la gente a la cual se le está diciendo que puede accesar a una seguridad social sustentable. Esto ya aconteció en el año 2009, 2010, no recuerdo, Carlos, ya hubo una emisión de un decreto ejecutivo en donde se autorizó la afiliación voluntaria. La misma ley del Seguro Social contempla la afiliación progresiva. ¿Qué es la afiliación progresiva? Que una persona puede ir al Seguro Social a afiliarse voluntariamente, pero pagando la cotización patronal y su propia cotización. O sea, este es un tema estrictamente de sustentabilidad. No es que estamos en contra de la extensión de cobertura del Seguro Social. ¿Qué pasó ayer? En principio, la primera reacción de los sectores aportantes, como dice Carlos, es que no fue consultada una instancia que se creó precisamente para eso. Y hay que decirlo de paso, ahí llegó esa ley marco de protección social, al CES, como llegó también la propuesta de nueva ley del Seguro Social, como institución rectora. ¿Qué pasó con la ley de protección, ley marco de protección social? Hubo incongruencia, ahí está todo, Carlos te lo presentó, pero hubo algunos avances importantes. Nosotros concertamos lo que era beneficioso para los trabajadores. Las cuestiones de percepción o de interpretación no las aceptamos, porque corríamos el riesgo de estar aprobando criterios privatizadores, que esa es una palabra que a algunos no les gusta, pero que puede ser cierto. Entonces, estamos totalmente abiertos. Se hablaba del fideicomiso, decimos, no, un fideicomiso circunstancial. La misma ley del Seguro Social dice que la institución no puede manejar inversiones en otro lado. Tiene que ser manejada estrictamente por el Seguro Social. ¿O es que el Seguro Social no puede manejar ese fideicomiso? Entonces, ayer en el CES se concluyó
En que en efecto ahí estuvo la Junta Interventora, estuvo la Comisión de Diputados de manera tranquila. Miren, regresen esto al CES para que el acuerdo, la discusión sea un poquito más proyectada en tiempo. Y no es que vamos a resolver el problema estructural. La sustentabilidad significa, Renato, que una decisión en materia de seguridad social tenga extensión en el tiempo, tenga financiamiento. Si no, imagínate que se lleven 6.000 trabajadores, termino aquí, 6.000 trabajadores. Y como aquí en el país lo que tenemos son planes de gobierno, no tenemos planificación estratégica de Estado, ni a mediano o largo plazo, ¿qué pasaría si el subsiguiente gobierno no cumple la aportación que se acordó en este momento? Entonces quedaría el Seguro Social financiando estos compatriotas que ciertamente, como dice la OIT, necesitan inclusión y cohesión social a través de una verdadera aplicación de cobertura de beneficios, Renato. Bueno, quiero que estos datos queden totalmente claros. Ustedes hablan que 6.000 trabajadores son los que van a ser incorporados. Aproximadamente eso sería, con los 50 millones. O sea, tenemos, en el Seguro Social tiene 800.000 trabajadores afiliados. Sí. El total de trabajadores en el país son como 4.200.000. O sea, tenemos como 3,5 millones que no están protegidos. Y de esos 3,5 millones van a protegerse, según esto, si se paga el Estado la cotización completa de las tres partes, 6,000 trabajadores. Eso significaría que para cubrir los 3,5 millones se necesitarían como 557 millones de entrada. 557 millones de entrada. No, años. Años, sí, para cubrir toda la población que no está asegurada. Pero eso es un sí, son número, 577 años para cubrir toda la población asegurada. De imaginar qué es eso. Bueno, en este momento yo no estoy afiliado, porque cuando uno está afiliado a otro régimen privado, las empresas automáticamente lo sacan a uno de la seguridad social, en la que está la mayor parte de trabajadores. Solo hay 800,000. Y la idea es incorporar a 3.4 millones de trabajadores independientes. Esa es la idea, que no están afiliados. Pero con estos 50 millones que hablan, solo ajusta para 6,000 trabajadores. Para 6,000 trabajadores. Entonces lo que ellos reclaman es por qué estas cosas tan trascendentales no se estudian a nivel del Consejo Económico y Social, donde están representados obreros, empresarios y el mismo gobierno. Bueno, Roberto Carlos, me dice la producción, quiere intervenir en este momento. Roberto Carlos Salinas, adelante. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Si me permiten compartir pantalla, por favor, para exponer en texto lo que ha sido aprobado mediante decreto 031-2020 y poder encontrar, como dije al principio, la verdad entre todos y no confundir a la gente. Estoy intentando compartir. No sé si me permiten compartir pantalla, por favor, desde producción. Ok, en este momento nuestra producción lo está haciendo, Roberto Carlos. Lo que está pidiendo Roberto Carlos es que le permitan también sacar él al aire, que usted lo mire aquí en pantalla, toda la información que tiene en su computadora. ¿Ya lo tenemos entonces? Bueno, tú comienzas, Roberto Carlos, que ya tenemos al técnico haciendo el ajuste para presentar esos datos en pantalla. Mientras tanto, debo de comunicar que lo que se está mencionando no es del todo o no es en esencia lo correcto. En virtud de que el decreto 031-2020, que ya fue aprobado en su artículo 2, que señala como red integral o titula como red integral pública, y repito, red integral pública de servicios de salud, financiamiento para el Fondo para la Promoción Solidaria de Auxilio Recíproco, o sea, Plan Prosolidar, justamente al que nos estamos refiriendo, señala, y voy a volver a hacer el intento a ver si en esta oportunidad es factible, todavía no, señala
que el gobierno de la República va a hacer un rango de asignación presupuestaria gradual y progresivo a partir del 2021 y desde este 2020 consignado en el presupuesto, que varía de 50,000 o 51,000 salarios mínimos a 150,000 salarios mínimos a partir del 2024. Es decir, gradual y progresivamente se van a aportar entre 51 y 150,000 salarios mínimos al Instituto Hondureño del Seguro Social. Y se quiere hacer a través de un fideicomiso, precisamente por lo que señalaba Daniel Durón. Daniel decía que los aportantes del Seguro Social, y ustedes escuchan la posesión correcta, yo no digo que no, del tripartismo, tanto de patronos como trabajadores, de decir el Seguro Social, nosotros tenemos aportes ahí y no queremos que nuestros aportes terminen financiando a personas que no han aportado. Entonces, para evitar esa confusión, la ley lo que hace es que establece un fideicomiso de administración independiente, que si bien es cierto, es gestionado por el Seguro Social, sí es gestionado por el Seguro Social, se maneja a través de un fideicomiso para que no se revuelvan recursos que son del formalismo con los recursos que vendrían siendo para la informalidad. Para que tengamos claro que son 150,000 salarios mínimos, si lo multiplicamos por 10,000 lempiras y lo multiplicamos por 0.10, que podría costar una cobertura de este tamaño, estaríamos hablando de no menos de 150,000 coberturas, no 6,000 como están mencionando hoy. No menos de 150,000 coberturas que adicionalmente tienen parientes, es decir, tienen ascendientes o tienen descendientes o tienen personas que dependen, que son dependientes y que por tanto también serían cubiertos. O sea que si multiplicamos esos 150,000 por un mínimo de 2 personas por grupo familiar, estaríamos hablando de no menos de 300,000 personas cubiertas en este nuevo marco. Esto está relacionado, primero que nada, Renato, esto es un tema, yo quisiera mencionar que los hondureños nos estamos acostumbrando y que tenemos que tener mucho cuidado en esto, a ser expertos de cómo no hacer las cosas y no más bien en cómo sí hacer las cosas. Es decir, siempre buscamos las excusas como el balde del canecho para no dejar que salga para bien este tipo de iniciativas, sino que siempre buscamos por qué no, en vez de buscar el por qué sí y cómo sí se pueden hacer las cosas. Definitivamente están en todo su derecho al haber creído de que este dinero iban a ser, si así lo creían y por lo que estoy observando así lo creían, de que se iba a utilizar los recursos del patrimonio que ellos han aportado al Seguro Social para financiar a trabajadores independientes, pues tenían razón de pedirlo al CES o pedir que fuera el CES que lo dictaminara. Pero yo le voy a hacer una pregunta, Renato. Si usted estuviera creando ahorita una empresa y quisiera que el Instituto Hondureño del Seguro Social le cubriera a sus afiliados, usted tendría que ir al CES a preguntar si es posible cubrir a estos trabajadores y que por favor le den permiso de cubrir a los trabajadores. Es evidente que no. Sería correcto, o me parece que es lo adecuado, en el caso de que usted necesite que el Seguro Social le cubra. Pero en este caso, el Seguro Social no estaría recubriendo con recursos patrimoniales propios esta cobertura, sino que sería cubierta con recursos adicionales que serían aportados por el Estado. Sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, de que el proyecto sea analizado en el Consejo Económico y Social para que estas dudas que ahorita están surgiendo
pues verdaderamente podamos definirlas ahí adentro, evacuarlas y que todo el mundo quede tranquilo y que quede claramente establecido de que el propósito es bueno, que es una propuesta gradual y progresiva que va a la par de la construcción de la nueva red integral de servicios de salud, y que una vez que construyamos a ambos elementos, pues entonces podemos ir incorporando más afiliados a la seguridad social. Pero reitero, el reto que yo lanzaría a todos los sectores es que nos hagamos expertos en cómo sí y no en cómo no. Ya realmente le digo que es triste ver que cuando se hacen este tipo de propuestas, la respuesta inmediata sea cómo no, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Creemos que ya deberíamos de pasar esa etapa. Definitivamente creemos que debemos de consensuar, pero yo le digo lo siguiente, Renato. Si este decreto, el 030, ojo que el 031 tampoco fue al CES. El 031, que es del Plan Prosolidar, tampoco fue al CES. Y por aquel decreto no hubo lo que ahorita está sucediendo. Por el decreto que se acaba de enviar al Congreso Nacional, sí hay una reacción que me parece saludable en virtud de que estamos despertando, lo que usted decía al principio del programa, estamos despertando como hondureños a que debemos de debatir estos temas de seguridad social para propiciar pues que la cobertura se vaya extendiendo. Y dejaría por razones de tiempo hasta aquí mi comentario, en el entendido que en la medida que se vayan surgiendo otras consideraciones pediré la palabra. Ok, la idea, para que la gente comprenda, la idea es tratar de afiliar a 3.4 millones de trabajadores independientes. Esa es la idea, a futuro. Tratar gradual y progresivamente. Gradual y progresivamente. Y se comienza con 6.000, que es lo que ajustaría con estos 50 millones. Bueno. Sí, Renato, quizás mencionarlo también, porque lo está preguntando usted. El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la cobertura de seguridad social. El artículo 142 de nuestra Constitución de la República también lo establece. Honduras suscribió el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que demanda este tipo de medidas a través de un piso de protección social, a través de planes complementarios de auxilio recíproco. Todas las otras organizaciones promotoras de desarrollo socioeconómico, llámese CEPAL, llámese OIT, llámese BID, puedo presentar videos ahora mismo, si me lo permiten, proponiendo este tipo de medidas. Entonces yo creo que aquí nadie está en desacuerdo con el tema de que si se debe o no se debe incorporar a esta gente, si el Prosolidar es bueno o malo, sino más bien que lo que estoy entendiendo que el celo es por un tema de gobernanza y por no revolver los recursos de la parte formal con la parte informal. Bueno, pues entonces precisamente para no revolver esos recursos es que se establece un fideicomiso aparte a través de un banco público que puede ser Banco Central o puede ser el Banprovi, con el propósito que el Seguro Social maneje en cuentas separadas todo lo que es la afiliación de trabajadores independientes. De tal manera que obviamente si el Estado no paga, no estarían cubiertas estas personas. Buenos días, Renato, Héctor Díaz. Mire, he escuchado atentamente a Roberto y efectivamente nadie se puede negar a la ampliación de la seguridad social, pero también hay elementos que hay que dejar en claro. Llevamos 5 años de implementación de la ley marco y no se ha constituido ningún fondo para apoyar a estos trabajadores. Hasta el momento, el único compromiso que el Estado de Honduras ha asumido es con la deuda histórica y sin reconocimiento de la deuda que va creciendo en este momento, porque desde el año 2015 en adelante tuvo que haberse hecho los aportes relativos al 1% para los años que estaban creando. Yo creo que entonces no se puede decir que no es justo que los trabajadores duden
que no haya intencionalidad de constituir un sistema de seguridad social robusto, porque hasta ahora no han habido pruebas de tal cosa. Respecto a los 1.500 millones, más o menos aproximadamente, que habla Roberto, que se van a entregar para el fondo, de acuerdo a la ley 31/2020, bueno, el presupuesto general de la República del año 2021 ya fue enviado. ¿Aparecen esos recursos ahí? ¿Aparece consignado esos recursos? Sí. Bueno, yo no los logro identificar, pero eso puede ser una cosa de que yo no logre identificarlos. Puede ser que ahí estén. Pero por otro lado, aquí hay otros elementos que son importantes. Primero, cada vez que nosotros decidimos desde lo público hacer fideicomiso o hacer que un ente que no sea el ente encargado, responsable de una tarea pública, no la haga, estamos debilitando el Estado de Honduras, estamos debilitando su institucionalidad. La institucionalidad del Estado de Honduras debe funcionar y entregar los servicios para los que fue creado. Ese es un factor relevante para entender el quehacer público de Honduras. Nos estamos llenando de pseudoestados que administran parte del Estado de Honduras. Si nosotros queremos fortalecer la seguridad social, es al Instituto Hondureño de Seguridad Social al que le compete tener, puede ser creando un seguro especial para estas personas, para que si el temor es que no se mezclen los recursos con los otros recursos que provienen de trabajadores y empleadores, es eso. No, aquí no dudamos realmente de la intención y de que el Estado tiene una responsabilidad, no solo por el convenio 102, no solo por el convenio, por el artículo 142, 143, 144 de la Constitución, sino porque es una obligación estatal brindar bienestar a los ciudadanos. Aquí el asunto que está detrás es, por un lado, si los recursos en 5 años no se pusieron, no podríamos poner en duda la duda razonable, valga la redundancia, que tienen los sectores obreros sobre si esos recursos van a existir o no. Porque además venimos de un contexto en el cual en los 60 años anteriores tampoco hubo un compromiso o el compromiso que se esperaba con la seguridad social. Y por otro lado, también tenemos que decir que debilitando la institucionalidad pública encargada de gestionar estos sistemas, tampoco vamos a avanzar, porque es el Instituto Hondureño de Seguridad Social el que tiene esa responsabilidad en la Constitución de la República. Entonces, me parece que allí es donde empiezan a surgir las dudas, por un lado. Por otro lado, si yo sé la existencia del decreto 31/2020 y además creo que fue un error no haberlo presentado al CES y no haberle mostrado a los mandantes tripartitos que tienen el interés del desarrollo de la seguridad social y que además, según el convenio 102, artículos 71, 72 y 73, tienen el derecho de conocer qué es lo que se está haciendo con el sistema de seguridad social, cómo es que este se está desarrollando. Entonces, creo que este proceso de diálogo, incluso este diálogo en el que estamos, en el que nos permite estar usted, Renato, en su programa, debe hacerse franco y sinceramente en los espacios que tiene el CES, en los espacios que se ha construido de manera tripartita entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores, para que no hayan especulaciones sobre los objetivos y sobre cómo se va a desarrollar el sistema, por un lado. Pero por otro lado, y Roberto Carlos Salinas lo sabe muy bien, es totalmente inviable llegar a todos los trabajadores que tienen déficit de cobertura de la seguridad social vía presupuesto estatal. No es posible, no hay una capacidad estatal para tal cosa. La ampliación de cobertura debe de ir en 2 vías. Por una vía tiene que ir con el aporte estatal y el apoyo estatal, pero por otro lado tiene que ir con la ampliación de cobertura de la gente que tiene capacidad de contribución y
de los déficits de cobertura que se dan por la evasión de la seguridad social, que en Honduras es alta. En el informe que presentó la OIT en el año 2013 se hablaba, y ese informe es público, lo tiene que tener el Seguro Social, se hablaba de cerca de un 20% de trabajadores que estaban ya identificados, que tenían ciertas características de cotización y que no cotizaban simple y sencillamente porque la institucionalidad no había podido llegar a ellos con la cobertura. Entonces, esos elementos también son importantes, Roberto. Sabemos, y compañeros, que no vamos a desarrollar la seguridad social si no desarrollamos al ISS. Aquí el ISS es el ente que debe desarrollarse, es el ente que debe crecer. Así han crecido todas las seguridades sociales del mundo. Así ha crecido la seguridad social que tanto nos gusta hablar de la seguridad social de Costa Rica. Bueno, la seguridad social de Costa Rica creció haciendo fortalecer y crecer la caja costarricense del Seguro Social. No creció de otra manera. Entonces creo que por eso es razonable que hayan dudas sobre el proceso. Dudas que pueden tener una explicación, nadie dice que no, pero que deberían haberse dado antes de sorprender un poco a los sectores con propuestas que venían desde el Congreso Nacional y que no se entendía el contexto. Esa es mi participación en ese sentido. Interesante, Héctor Díaz. José Luis Moncada, también antes de la pausa quiere aportar, recordándole que tenemos al secretario de Trabajo, Carlos Madero, igual en conexión con Frente a Frente, Daniel Durón, Carlos H. Reyes, presenciales aquí en el set. Desde San Pedro Sula, José Luis. Sí, mire, Renato, yo lo que veo es que aquí hay una evidencia de una falta de política en seguridad social sostenible y robusta de parte del gobierno. Si nosotros miramos los antecedentes de la institucionalidad que Héctor mencionaba, desde el 2013, diciembre de 2013, se nombró una junta interventora del Seguro Social que existe todavía. No estoy cuestionando sus resultados y su capacidad porque necesitaríamos una evaluación a profundidad. Pero eso rompe un poco la gobernabilidad tripartita de un ente que es financiado por el sector productivo, donde el Estado pone muy poco y es el sector productivo el que paga la cuenta. Por otro lado, en el tema de salud, si nosotros revisamos, el Ministerio de Salud se ha debilitado sustantivamente. Este gobierno de la República fácilmente ha tenido 4 o 5 ministros de salud. Y es un tema de gobernanza, es un tema de institucionalidad que afecta el mejor manejo. Después vemos que en el 2014 inicia el presidente de la República el proceso de socializar la ley marco del sistema de seguridad social, que a mi criterio y a criterio de algunos consultores internacionales adolece de varios errores. Y uno de ellos es mezclar lo que es protección social con seguridad social. Aquí son dos temas totalmente diferentes. La protección social es la obligada por el Estado a darle toda la atención médica y otro tipo de atenciones a la ciudadanía que tiene necesidad y que no tiene capacidad. Y la seguridad social es el tema de los mecanismos contributivos del sector productivo de tener una protección. Ahora bien, cuando lanzan este decreto esta semana o la semana pasada, yo lo veo innecesario. Si el decreto 056 del 2015 establece en los artículos del 8 al 13 y del 43 al 46 el régimen Prosolidar y establece cómo se va a organizar, cuáles son sus beneficios, quién lo va a financiar y demás. Entonces, la misma pregunta que hizo Héctor, ¿por qué de 2015 al 2020 no se implementó el plan Prosolidar? Entonces, hablando de verdades y siendo propositivo, yo le pregunto al actuario Roberto Carlos Salinas, ¿qué pasó del 2015 al 2020? ¿Qué hizo el gobierno de la República para implementar la ley marco en esos artículos que ya están aprobados y que no son necesarios un nuevo decreto, por una parte? Por otra parte, ¿dónde están los recursos que el ministro Eval Díaz, ministro de la Presidencia, en el mes de febrero dijo que tenía suficientes millones ya aprobados para implementar la red de salud? Porque para mí, darle esta carga solo al Seguro Social es contaminar el servicio que tiene el sector productivo del país cuando ya tiene carencias. Si usted le quita servicio, porque aquí no solo es de contribución y quién lo va a administrar, es quién va a proveer el servicio. Hay capacidad del Seguro Social para estar atendiendo a las personas productivas en este momento. Hay faltas, hay incumplimiento. Los recursos han mermado. Hay más de 400,000 afiliados que no están aportando porque entraron en cesantía.
no están contratando más médicos, más bien los están despidiendo y no les están pagando. Y 50 millones, ¿ustedes creen que es suficiente para incrementar 45,000 personas más? Entonces yo siento que aquí hay un tema de demagogia y que tenemos que ver que el gobierno de la República no está cumpliendo. Propone decretos, propone soluciones, pero en acciones concretas no hay. Y lo que está afectando es la productividad del país, porque en el momento que usted afecta al seguro social, en la atención al sector productivo, afecta competitividad. Así que yo llamo la atención del gobierno de la República que retraiga todo eso que está en este momento y vuelva a plantear con la empresa privada y con el sector laboral una ley, un marco de seguridad social que realmente sea efectivo y gradual. Reitero mi pregunta, ¿qué pasó del 2015 al 2020? ¿Por qué no se implementó? ¿Por qué esa demagogia en este momento que estamos en post-COVID? Es decir, aquí hay temas que hay que tener cuidado y yo creo que no podemos jugar con la salud del hondureño. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, solo permítanme, ya va a responder estas preguntas Roberto Carlos Salinas y el ministro Carlos Madero. Yo solo quiero reorganizar todos estos datos. La preocupación de ustedes es que haya un momento en que incumpla el gobierno y que todos esos trabajadores independientes que se quieren incorporar a la seguridad social tengan que ser financiados justamente con el esquema actual de los que estamos ya afiliados al Seguro Social. ¿Esa es la preocupación? Básicamente. Carlos, Sí, pero la básicamente, preocupación... y es que el problema también, Renato, hay una cuestión objetiva que no la podemos negar. El Estado al Seguro Social toda la vida ha estado en deuda, ha estado en mora. Y no solo eso, del Seguro Social se robaron 7,000 millones de lempiras. Y eso es grosero, y que se ha recuperado de eso. Y hoy, como lo dicen muy bien los técnicos en esta materia, desde el 2015 para acá, para ese supuesto fondo que iba a empezar a afiliar progresivamente a todos esos trabajadores, ahí no se ha aportado nada. Y hoy aparecen con 50,000 en un momento complicado. Y fíjate esto, Renato, por ejemplo, para ver cosas concretas. Cuando se aprobó la Ley Marco de Protección Social, fíjate solamente en lo siguiente, lo que dijo el FMI, alertó también a las autoridades hondureñas a continuar con la reforma del Instituto Hondureño de Seguridad Social. O sea, ellos diciéndonos que tenemos que hacer reforma. Y en el comunicado de prensa de la misión del FMI a Honduras se dice, se abre comillas, la misión también apoya la continuación de la reforma al sistema de pensiones y los planes para reformar el sector eléctrico. Y el secretario de Desarrollo Económico precisó que el acuerdo dará a Honduras la posibilidad de acceder a 300 millones de dólares del BID y 200 millones del FMI. ¿Para qué se aprueban estas cosas? O sea, para obtener préstamos, Renato, es grosería. Aquí todo el modelo neoliberal se nos aplicó chantajeándonos por deuda externa. Y hoy tenemos una enorme deuda externa. ¿Cómo no vamos a estar dudando de que el Estado aporte? Todo lo que nos han hecho con la seguridad social es terrible. Nosotros tuviéramos una seguridad social mejor que la de Costa Rica. Fíjate que, por ejemplo, en energía eléctrica fueron los ticos los que vinieron a ver nuestro proyecto cuando empezó la ENE. Míralos cómo han crecido en energía eléctrica, cómo han crecido en seguridad social, y se mantiene, cómo han crecido en telefonía. ¿Y nosotros qué? Eso es grosero. Entonces, ¿cómo se nos puede decir que confiemos? Además, los cálculos no están bien hechos. ¿Cuál es la intención? Y en un momento, ¿cómo se llama? Casi un momento electorero a estas cosas. O sea, para nosotros hay duda. Como decimos, somos los más interesados en que la seguridad social se extienda en todo el país. Y así lo hemos sido siempre. Y nos han dicho demagogos. Y entonces ahorita, con las disculpas del señor Salinas, pero él está diciendo que nosotros somos negativos y que a todos le decimos no. Y eso no es cierto. Nosotros estamos diciendo que sí, pero tenemos que hacer bien las cosas. Además, hay que respetar a quienes cotizamos al Seguro Social, si es que toda la vida nunca nos han respetado. Y hoy se sigue haciendo lo mismo. Y tenemos una gobernanza en el Seguro Social que no está resuelta.
Ahí, según la ley, según la Constitución, es tripartita la dirección del Seguro Social. Y eso no está siendo así. Estas cosas primero deberían de ser discutidas en esa instancia. Por eso nosotros insistimos en que hay que recuperar la gobernanza del Seguro Social. Eso es clave. No se está discutiendo en el CES las cosas importantes. Tenemos un montón de problemas con relación a la seguridad social y no se están discutiendo en el CES, se están discutiendo estas cuestiones coyunturales que no vienen a resolver todo el problema. Sí. Bueno, creo que el asunto lo ha comprendido bien la población que nos ve. Aparte de la gobernanza, el sector obrero no tiene confianza. Y esto para que Roberto Carlos y para que Carlos Madero lo respondan inmediatamente después de la pausa. No tienen confianza en las aportaciones del gobierno y temen que aunque sea gradual, la incorporación de esos 3.4 millones de trabajadores independientes al Seguro Social va a hacer tronar el Seguro Social con la irresponsabilidad manifiesta que dicen ellos ha actuado el gobierno en prometer y no cumplir. Temen entonces que la incorporación de más trabajadores, cuando digo truene, haga colapsar al seguro con los afiliados que ya tiene. Correcto. Es la preocupación que han expuesto aquí, que yo espero, Roberto Carlos, que ya la ha anticipado, y Carlos Madero nos la expliquen. Recuerden que tenemos en Frente a Frente esta mañana en vivo a Héctor Díaz, consultor de temas de seguridad, también al expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, José Luis Moncada, a don Carlos Madero, secretario del Trabajo, el interventor del seguro, don Roberto Carlos Salinas. ¿Los he mencionado a todos? Sí. Héctor Díaz. Héctor Díaz, ya lo mencioné. Vamos a la pausa y volvemos con las explicaciones que a todas estas inquietudes tiene tanto Roberto Carlos como don Carlos Madero. Agradecemos su participación en nuestras redes sociales. Nos comenta Raúl Trejo: me pensionaron por invalidez y cuando solicité mi derecho a una pensión se me negó, aduciendo que la ley marco no lo permite y que debo esperar hasta cumplir 65 años. Con las patologías que fui pensionado, entonces solo Dios sabe que llegue a ver esa pensión. También comenta: en el Seguro Social se ha manejado como una hacienda personal de los políticos de turno, sin importar que se violenten los derechos de los afiliados y donde se coluden con muchos sindicalistas para nombrar activistas sin importar capacidad en el desempeño de sus funciones. El economista Ismael Cepeda: la protección social universal no solo corresponde a la atención y promoción de la salud asistencial. Aquí el problema es que caemos en la reduccionismo de afiliación del Seguro Social. Debemos crear un sistema sanitario y de salud pública que corresponde hasta la salud mental. También Sonia dice: ¿quién pagará por los nuevos afiliados que son de la economía informal, que no tienen un sueldo fijo ni patrono que paguen su parte? Y Raúl Canales: solo son proyectos que sirven para hacer proselitismo. No les gusta pagar pensiones y por eso cada vez la edad para jubilarse es alta. El hombre vive menos y es el que se le paga más tarde. Y querer meter más gente sin que aumente la recaudación adecuadamente es matar la seguridad social. Miren, yo entiendo cuál es la dificultad, cuál es el problema que miran a futuro los obreros, la gente. ¿Quién va a financiar eso? Y es un asunto de credibilidad. Como la gente no cree en el gobierno, entonces temen que la carga después sea de los 800,000 afiliados ahora mismo para financiar la incorporación de esos 3.4 millones de trabajadores independientes. Fuera de otros problemas estructurales como la gobernanza de la que habla Carlos H. Reyes. Yo creo que ahí deben estar enfocadas las aclaraciones tanto del ministro del Trabajo, Carlos Madero, y de Roberto Carlos Salinas. ¿Quién realmente va a financiar la incorporación de esos 3.4 millones de trabajadores independientes? Después de la pausa, la respuesta de ellos. Está claro que hay disensos en este asunto de la seguridad social, de la ampliación de la cobertura, del modelo que debemos implementar. Hay disensos, pero yo les digo algo,
yo le pediría a los obreros que no suelten esta temática del nuevo modelo de la seguridad social en Honduras, hasta tanto no haya habido consensos con el empresario y con el gobierno, para que de una vez por todas los hondureños sepamos a qué atenernos. Claro. Que los que cumplen 65, 70 años sepan cómo será su adultez mayor. Estamos en la total incertidumbre, no solo de si nos van a atender hoy en el seguro, si habrán los medicamentos en el seguro. No, el modelo como tal, la seguridad social como tal, la pensión cuando nos jubilemos. Yo les pediría, aunque hayan disensos en este momento, no suelten la temática, por favor, señores empresarios, señores del gobierno, señores trabajadores, para por fin consensuar un modelo inclusivo que nos satisfaga a todos. Antes de Carlos Madero quiere dar unas aportaciones rápidas, Daniel Durón. Rápidamente, porque se habla de intenciones y de entender de que esto es un tema de interés nacional. ¿Y a quién más que a nosotros? Solo tres cositas. Renato, en el 2001, como se habla de intenciones, de negativas, en el 2001 fue el sector obrero, como lo dijo Carlos H. Reyes, que se aventuró, por decir algo, se arriesgó a modificar la ley del Seguro Social y subir de 600 lempiras el techo de cotización a 1.200 de entrada y posteriormente a 1.800. Fue a iniciativa del sector laboral que se consensuó con el Congreso Nacional. Segundo, Renato, rápidamente, en esta ley marco hay un artículo de seguridad social en donde nosotros aceptamos que se redireccionaran aportaciones al régimen de aportaciones privadas que son propiedad de los trabajadores y que están en cuentas individualizadas, que los trabajadores que ganaran menos de 8.820 lempiras mensuales, esa cotización que hacía el empresario, 1.5 y 1.5% del trabajador, fueran directamente de enfermedad y maternidad del Seguro Social. Esa es una demostración de apertura y de reconocimiento de la situación institucional del seguro. Me permite, Renato, rapidito. Eso, y inclusive el Seguro Social con los incrementos de los techos de cotización también ha recibido algún aporte importante de ingresos. Y el Congreso... ese artículo vencía en septiembre del 2019, el Congreso lo postergó. O sea, la institución es noble realmente, ha resistido y de una u otra forma ha prestado los servicios que ha podido prestar, y la gente en alguna parte está insatisfecha, pero en otra parte también tiene reconocimientos. El Seguro Social, según lo que hemos visto, porque como hablamos de fortalecer la institucionalidad para que tengamos viabilidad en las propuestas que se están manejando en este momento y que tengamos certeza de lo que viene en el futuro para aplicar a fondo la palabra sustentabilidad, que ese es el problema que tenemos nosotros. La institución está proyectando, según los informes del mismo Seguro Social, una pérdida en enfermedad y maternidad de 3.000 millones. Efecto de la pandemia, efecto de estas situaciones económicas que últimamente se han presentado. Entonces el tema no es estar en oposición radical. Hemos demostrado con hechos que cuando se trata de decisiones sustentables y de decisiones que vayan en función de ayudar a la gente que no tiene acceso a la seguridad social, nosotros estamos totalmente trabajador abiertos. Ha estado dispuesto a sacrificar más su salario para fortalecer al seguro social. Mira los niveles de insolidaridad, termino aquí, Renato, porque esto es bien importante, pues se lo olvida uno. Mira los niveles de insolidaridad. El sector laboral tuvo también la fortaleza de decir en el marco de la ley, de la negociación de la ley marco de seguridad social, que la base de cotización fueran 3 salarios mínimos. ¿Cómo es posible que el Seguro Social esté funcionando con una alta insolidaridad? El 70 y pico % de los trabajadores que cotizan al salario mínimo ganan menos de 10.000 lempiras y hay un techo de cotización. Los que ganan 30.000, 25.000, 50.000 cotizan en relación a una base mínima. Entonces también hay que ver esos criterios. Ministro Carlos Madero, aquí el asunto es de confianza. Es de confianza. Con eso del atrocinio que hubo en el Seguro Social, con los incumplimientos históricos de sucesivos gobiernos, los trabajadores temen que con esta incorporación gradual de 3.4 millones de trabajadores independientes al Seguro Social y con esa imagen que tienen los gobiernos de Honduras, no cumpla y luego a otros les recaiga la responsabilidad
de sostener esas incorporaciones de trabajadores independientes, con lo que tronaría el Seguro Social. Veo básicamente es el puntito clave de estas discrepancias que hay en torno a ese anteproyecto presentado por el gobierno al legislativo. Adelante, ministro Madero. Sí, muchas gracias, Renato. No sé si me veo ahí en la pantalla porque estoy viendo que están compartiendo otro. Sí, miren. Sí. Sí, gracias, Renato. Me ha encantado, y se lo digo con toda honestidad, el debate que he escuchado hoy y el debate que escuché ayer como parte de la presidencia del Consejo Económico y Social. Mire, Renato, el sistema de seguridad social hondureño funciona para las minorías. Esa es la realidad del sistema que tenemos hoy. La menor cantidad de los hondureños tienen seguridad social. Estamos hablando que menos de un 20%. Mire las cosas que se dan en la vida y que no pueden seguir las cosas así. Ahorita durante la pandemia, si usted iba al Seguro Social y no estaba asegurado, lo mandaban a un público. Y si usted iba a un público y estaba asegurado, lo mandaban para el Seguro Social. Hubo partecitas en la pandemia en San Pedro Sula, donde teníamos hospitales públicos totalmente llenos y cupos en el hospital del Seguro Social y no podíamos mandar de un lado a otro porque simplemente uno no estaba asegurado y el otro sí. Mire la diferencia y las desigualdades en el sistema de seguridad social. ¿Qué pasa con esto? Esa deuda social, y yo lo voy a repetir, se llama justicia social, con el que no la tiene, es una deuda con el pueblo de Honduras. Es una deuda con los más desfavorecidos. Cuando estas personas no tienen acceso a una seguridad social plena, a una seguridad social que los proteja, entonces lo que tenemos es que las desigualdades se empiezan a marcar más en el país. Este tema no es un tema menor, Renato. Para mí es un tema central. Es un tema muy importante y que debería ser parte de todas las discusiones políticas y las propuestas que deberían de existir de los diferentes partidos políticos al momento de ir a una elección, como ocurre en todos los países del mundo. ¿Cómo metemos a los que no tienen seguridad social a que tengan seguridad social? Eso es una realidad. No estamos hablando aquí, estamos hablando que el Estado tiene que entrar a cubrir la parte que no tiene el otro. Mire, aquí los compañeros no me van a dejar mentir, tenemos asociaciones de mercaderes. Es más, tenemos sindicatos de trabajadores a cuenta propia, taxistas, buceros, zapateros. O sea, la mayoría de nuestra población en edad de trabajar, que está haciendo una actividad económica, discúlpenme, no tiene seguridad social. De ninguna forma, ni jubilaciones, ni nada. Tiene que ir a un centro de salud si tiene problemas. No tiene un lugar donde efectivamente puede estar cubierto por eso. Por lo tanto, ahorita, si algo la pandemia nos ha dejado, es que nos desveló y nos dejó la necesidad de que exista un sistema de esta naturaleza. Usted, Renato, le voy a poner el ejemplo, usted me dijo que no cotizaba el ISSSTE. Si usted llega a tener una enfermedad como el COVID, que cuesta 500,000, 600,000, 800,000 empiras para atenderlo, que es lo que está gastando ahorita en una persona que está ahí en un hospital, no tiene, tu familia tiene que llegar a empeñar todo lo que tiene para poderlo atender. Esa es la realidad de la mayoría. Aquí los que estamos hablando tenemos seguridad social, pero la mayoría no la tiene, Renato. Eso se llama justicia social. Estamos claros que el Estado no puede incorporar a todas las personas al mismo tiempo si en 60 años no ha podido. Discúlpenme, pero los políticos de aquel tiempo no tuvieron la visión, se lo digo honestamente, ¿verdad? No se pudo incorporar. Después lo discutíamos ayer y efectivamente Daniel tiene la razón. Hubieron gobiernos que pasaron y dijeron, sí, bueno, vamos a incorporar tal, pero la seguridad social alguien la tiene que pagar. Y aquí lo que tiene que pasar es que el Estado socialmente va a cubrir lo que el trabajador patronalmente no lo puede hacer, porque nuestra economía tiene la mayor cantidad de trabajadores informales y cuentapropistas. La mayoría de los trabajadores en Honduras son cuentapropistas, no son asalariados. Aquí los que trabajan en el gobierno o en empresas grandes son los que son asalariados, pero la gran mayoría no. Entonces, ¿qué tiene que pasar?
el Estado tiene que dar esa contraparte patronal que no tiene esa persona, porque esa persona no tiene un patrono formal. Entonces, lo que ocurre es que la persona tiene que dar la cotización, que es la cotización del trabajador, pero al no tener un patrono, el Estado tiene que cubrir esa diferencia. ¿Por qué tiene que ir a un decreto? Porque si no está en un decreto, va a ocurrir lo que ha pasado con otras iniciativas. Y yo comparto lo que decía Daniel Durón, de muy buenas iniciativas que todo el mundo decía que los cubriera, pero mire, ¿ves? Nadie ponía la plata, ¿ves? Ahí tiene que decir quién va a poner la plata, porque la seguridad social se paga. Entonces, ahorita, le voy a poner un ejemplo. De todos los gobiernos que han pasado, solamente el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha empezado a pagar la cuota que le correspondía como Estado. Aquí no nos perdamos. Y ahorita, el hecho de que nosotros queramos dejar efectivamente un sistema que tenga garantizado el aporte del Estado para estos trabajadores, porque en eso sí yo comparto con los trabajadores, y lo decíamos ayer, porque quiero decirle que se nos turnó el anteproyecto y vamos a tener una reunión técnica para evaluarlo, y si hay que dejarlo inclusive más sólido, lo vamos a dejar más sólido, pero queremos dejarle una justicia a la gente y que la gente pueda venir alguien del mercado y diga, mire, no tengo nada, pero si yo me entro a este Prosolidar, voy a tener un sistema de jubilación, voy a tener una salud, porque cuando ya uno tiene el problema de verdad, es cuando uno empieza a ver que dice, no tengo, entonces tengo que ver cómo lo cubro. Entonces, ayer inclusive discutíamos, bueno, imagine cómo son cosas de la vida. Los diputados no tienen seguridad social. Imagínense, ahí tuvimos el caso de un diputado que falleció, que tuvieron que buscarle para que pudiera entrar al Seguro Social, para que lo atendieran. O sea, esas son las cosas que ocurren que no nos hacen que tengamos una sociedad que sea igualitaria, sino desigual. Yo creo que la oportunidad, y yo comparto con usted, Renato, de poder construir un sistema que vaya incluyendo ese dinero, yo creo que es el mejor dinero invertido que puede existir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es dinero que va, si tenemos que individualizarlo, porque no puede ser la misma cuota, ahí decía el señor Moncada, y es cierto, una cosa es la protección social y otra cosa es la seguridad social. Estamos hablando de seguridad social del trabajador independiente, del microempresario, del zapatero, del que está en el mercado. Imagínense una asociación de locatarios que diga, bueno, nosotros queremos entrar a la seguridad social, pero fíjense que no podemos porque no tenemos patrono, ¿verdad? No tenemos quien nos cubra, y la parte patronal es la más grande en el seguro social, no es la parte del trabajador. Y lo que está haciendo este fondo es decir, bueno, no te preocupes, yo voy a poner la parte patronal y vos poner tu parte, ¿verdad? Para que te puedas jubilar y puedas tener un sistema de acceso a la seguridad social. Así que yo creo que lejos del cuestionamiento, yo creo que sí podemos llegarlo a hacer, y lo hemos hecho no una, sino que varias veces con los trabajadores y con los empleadores. El Consejo Económico y Social va a revisar efectivamente, tripartitamente, el anteproyecto, ¿verdad? Y tenga la confianza, porque nosotros, este fondo que se va a generar estatal, es parte de la justicia social que también el presidente Hernández quiere dejarle de legado al país, ¿verdad? Para que los trabajadores que no la tengan, la tengan. Si viene otro gobierno y no lo cumple, va a tener un problema social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo darle una seguridad social a usted hoy y quitársela mañana. No puedo, porque la seguridad social se da y hasta el día que yo me muera va a existir. Pero el no hacerlo y no aprender de lo que la pandemia nos está dejando ahorita sería un error craso para la sociedad hondureña. Yo creo que no hay momento más propicio para hacer este tipo de iniciativas que en este momento, porque el hecho de que nosotros ahorita podamos incorporar a esta gente, si no abrimos los ojos ahorita que estamos en una pandemia de esta naturaleza, discúlpenme, pero mañana no, peor, mañana no lo van a hacer. Ahí decían algunos compañeros que por qué, si la ley marco tiene 4 años o 5 de estar y no se ha hecho. Pues muy sencillo, porque este capítulo estaba adentro de la ley de seguridad social que no se ha aprobado por el Congreso. Al no poder tener una ley aprobada, lo mínimo que tenemos que hacer es sacar esta parte que es socialmente importante, ¿verdad? Lo ideal sería que estuviera la ley de seguridad social aprobada, porque de hecho también tiene un alto consenso dentro del Consejo Económico y Social, sacarlo, ¿verdad? Y empezar, porque estos no son fondos que afectan ni la partida del trabajador ni la partida del empleador.
Estamos hablando de que son fondos del Estado que vienen a poder cubrir a aquellos que no tienen. No estamos hablando de fondos que se están mezclando. Ese es y hay el que dejarlo puntito. claro. Ese es el puntito. Ese es el puntito. Por eso les digo yo, ¿hay disensos? Claro que los hay. Pero no suelten este tema hasta llegar a consensos. Pero uno tiene sus reservas. Uno tiene sus reservas porque, ministro, usted dice, allá el gobierno que suelte esta iniciativa y que no siga incorporando trabajadores independientes al seguro. Por ejemplo, yo en este instante lo que me pregunto, ¿qué capacidad económica tiene el gobierno de Honduras para seguir financiando incorporaciones de trabajadores independientes y sirviendo como patrono, pagando lo que le corresponde al patrono? Miren, ahí vamos, solo quiero plantear el tema. Pero se lo digo a usted, Solo quiero plantear. Y si no lo hace el gobierno, ¿quién lo va a hacer, Renato? Ahí vamos, correcto, ahí vamos. Discúlpeme, por eso les digo, esa es la única forma. Por eso les digo, que siga el debate y que encontremos el mejor modelo. Porque miren, a mí lo que me preocupa es que ya inclusive en un documento de la Secretaría de Finanzas le están diciendo al próximo gobierno que a partir del 27 de enero, ministro Madero, del 2022, tiene que haber un ajuste fiscal por todos los ingresos que ha dejado de recibir el gobierno. Estamos hablando de palabras mayores. Ahora estamos diciendo que el próximo gobierno debe seguir sumando incorporaciones de más trabajadores y siendo el patrón, pagando la cuota que le corresponde al patrono. Entonces yo digo, va a tronar hasta el mismo gobierno en un momento. No va a tener la capacidad de ser patrono de 3.4 millones de trabajadores independientes, que todos queremos que se incorporen. Por eso, Renato, se tiene que hacer paulatinamente. No vamos a llegar, creo yo, a cubrir todo. Pero cualquiera que lleguemos a cubrir, es una ganancia para el pueblo de Honduras. Okay. Sí, lo único que aspira a que esto sea sustentable. Entrar, de acuerdo. Ok. Lo único que aspira. Yo creo que tal vez no es un tema de suficiencia. Sí, por favor, sí. Renato, es que no es un tema de presupuesto. Es un tema de prioridades. No, pues. ¿A qué se asigna el presupuesto? Y para nosotros, yo creo que la seguridad social, la educación, deben de ser priorizadas. Fíjese que cuando se hacen las cosas mal, se asustan y preguntan por qué. Y cuando se hacen bien, también se asustan y preguntan por qué. Vamos a ver. La ley marco del sistema de protección social establece que el ente asegurador universal es el Instituto Hondureño de Seguridad Social. No otro. Así es. De acuerdo. Es legal. Y adicionalmente, esta ley está estableciendo que estos recursos van a ser pagados al Seguro Social para que cubra a esta gente. El gobierno, si quisiera hacer proselitismo político, como lo mencionó el candidato a presidente por el Partido Liberal, lo que estaría haciendo es pagando todos estos recursos a través de una Secretaría de Estado distinta. Pero no lo está haciendo así. Está proponiendo hacerlo a través de la institución que, conforme a la Constitución de la República, es el que debe de hacer estos aportes. Es el que debe de brindar la seguridad social. Por otro lado, para nosotros el tema de debilitar la institucionalidad me parece que es todo lo contrario, Renato. Y ahí ahora sí voy a intentar, si ustedes me lo permiten, compartir la pantalla para mostrar el decreto. ¿Quién debilita la institucionalidad pública metiéndole 51,000 salarios mínimos a esa institucionalidad pública y 1.500 millones de lempiras gradual y progresivamente? Y que queda por ley que así es, y que queda para la perpetuidad de que así va a ser. ¿Quién está debilitando la institucionalidad pública si esto es así? No creo yo que nadie quiera debilitar algo metiéndole dinero. Todo lo contrario, esto lo que viene es a fortalecer esa institucionalidad pública. ¿Por qué a través de un fideicomiso?
para evitar esa preocupación que tienen de que se revuelva el dinero, y porque por ley en la ley marco del sistema de protección social se establece que el Prosolidar se va a hacer a través de un fideicomiso que lo va a normar y lo va a reglamentar el Consejo de Seguridad Social. O sea, está clarito, pues, o sea, no, ¿quién con una luz se pierde? ¿Quién con lo que esté escrito? Ahora, si ya no le creemos a lo que esté escrito, pues entonces es que tenemos debilidad de credibilidad, de otra cosa, pero no podemos hacer más que esto, pues, o sea, sentarnos, escribirlo, que se haga ley, apoyarlo, porque si no nos vamos a estar atacando y hablando de conspiraciones internacionales, que ahí escuché que empezaron a hablar de conspiraciones internacionales, de temas raros, y no vamos a salir nunca proponiendo, sino que toda la vida difamando o calumniando. Yo creería que cada vez que nos centramos, vea que todas las observaciones, y arrancó con eso el ministro Madero, todas las observaciones técnicas que ha hecho Daniel Durón, todas las observaciones técnicas que ha hecho Héctor Díaz, todas las observaciones técnicas que ha señalado Carlos H. Reyes, todas las observaciones técnicas de José Luis Moncada, a la larga todos coincidimos que ese es el camino. Pero cuando empezamos a hablar de conspiraciones internacionales, de cosas que no podemos demostrar, de cosas que no podemos patentizar, entonces ahí nos perdemos. Y ahí es donde se tardan 4 años, 5 años en lograr consenso para aprobar una ley que debió haber sido aprobada en 18 meses. Es la olla de canechos que yo le estaba diciendo hace un ratito. No, pero debemos seguir adelante en el debate. Esto es bueno. De acuerdo, lo importante Renato, es que haya debate. Renato, el debate debe por ser alusión propositivo. El debate debe ser con el propósito de encontrar la verdad, no de destruirnos, no de calumniarnos, no de difamarnos. Solo introduzco un insumo. Me dice el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho. La decisión de ayer en el Consejo Económico y Social es que este próximo jueves se va a aprobar la reforma a la ley del Seguro Social, ordenar la gobernanza. Próximo jueves. El tema de Prosolidar, está en la ley marco y define cómo se deberá hacer. Y en eso estamos de acuerdo con el sector trabajador. Correcto. El artículo 143 constitucional establece que el IS es el que administra los fondos. Ojo. No, si es que nadie dice lo contrario. Esa Renato, propuesta de ley es inconstitucional. Si me permite, Renato, por favor, contestar. Eso de la constitucionalidad, nadie dice lo contrario. El fideicomiso tiene un comité técnico y ese comité técnico lo nombra el Seguro Social. O sea, es operado, es administrado a través de la institucionalidad. Lo único es que se maneja separadamente para no revolver las peras con las manzanas. Eso es todo. Ok, José Luis Moncada, para ir a una pausa comercial luego. Y luego Héctor. José Luis. Mire, Renato, el ministro de Trabajo hablaba de justicia social. Yo coincido que es necesario la justicia social y darle y generarle, de acuerdo al artículo 142 de la Constitución de la República, la atención a la población hondureña. Pero yo le pregunto, ¿qué pasó en estos 5 años? Desde el 2015 que se aprobó la ley al 2020, el artículo 58 de la ley marco le mandaba al gobierno de la República presentar 4 proyectos de leyes en 18 meses. La ley del Seguro Social, la ley nacional del sistema de salud, la ley de los fondos de pensiones obligatorios y la ley de seguros obligatorios de tránsito. En marzo del 2017 tenían que estar estos 4 proyectos y aprobados para tener realmente una seguridad social integrada, gradual y dándole esa justicia social que el ministro habla. Pero ¿qué han pasado en estos 5 años? Los proyectos que han presentado no han sido completos, no han sido integrales. Hemos tenido debate con el sector privado, el sector laboral y las propuestas del gobierno que no han sido sustentables, no han sido técnicas, no han sido multidisciplinarias, no han ido a buscar una solución. Entonces, la justicia social, señor ministro, ha estado trazada porque el propio gobierno no la ha inducido, no la ha llevado.
pero no porque el sector productivo no ha querido. El sector productivo ha aportado y ha hecho propuestas claras tanto a la ley del Seguro Social como a la ley del Sistema Nacional de Salud, que para mí es la más importante en este momento, en una ampliación y un fortalecimiento de lo que necesita el sistema de salud, que nos agarró con los pantalones por abajo en el COVID. Y seguimos manteniendo. Tenemos 70 días que llegaron los hospitales de Turquía y todavía no están operando. Entonces, esa desconfianza, señor ministro y Salinas, es evidente por toda la población. Entonces, superen y dennos hechos concretos cómo quieren solucionar este tema y no hagamos demagogia con la salud del pueblo hondureño, porque todos esos independientes necesitan atención, pero necesitan atención real de salud. Y no es que el Seguro Social y los que estamos afiliados nos oponemos. Tenemos que hacer crecer y la capacidad. Los recursos financieros de su Seguro Social están limitados. Hay 400,000 menos hondureños que no están aportando porque están desempleados. La demanda ha sido sustantiva. Los propios médicos que fueron contratados no van a seguir siendo contratados. Entonces, con 50 millones ustedes quieren engañar a la población. Yo creo que seamos serios. Y no estoy hablando políticamente, Roberto Carlos. Estoy hablando como un hondureño interesado en por 30 años en una seguridad social real de los hondureños. 150,000 salarios mínimos, no son 50 millones. Se lo vuelvo a poner el decreto aprobado. Hasta no ver, no creer. Dicen mentiras. Es decir, yo no entiendo cuál es el proselitismo del que usted me habla a mí cuando usted es el que está haciendo proselitismo, si le estoy escribiendo y lo estoy poniendo en pantalla el decreto aprobado. O es que no sabemos leer o es que estamos mintiendo. Cualquiera de las dos opciones. No, es que sabemos leer. Lo que no sabemos es si es cierto. Entonces, si es algo aprobado, José Luis, lo que no sabemos es si es cierto, porque es una realidad. Usted puede aprobar todo el decreto que quiera. Aprobó el decreto 56 y a la fecha no ha avanzado nada. El decreto 56 no tiene mayor efectividad en seguridad social en este momento. Esa es la realidad, Roberto Carlos. Dígame qué es lo que ha avanzado del decreto 56 del 2015 al 2020. No ha avanzado nada, Roberto Carlos. Solo la transferencia al RAP. De ahí no tenemos nada de seguridad social. Esa es la realidad. Termine de hablar. A ver, le contesto ahora, si me lo permite. A ver, el 056 2014 fue aprobado del 2015. El 056 del 2015 es la ley marco del sistema de protección social. Contempla 4 leyes que son las mismas que usted acaba de mencionar. La ley del Seguro Social, la ley del Sistema Nacional de Salud, la ley de accidentes de tránsito y la ley de administradoras de fondos de pensiones que usted representa. ¿De acuerdo? Esas 4 leyes son las que se necesitan consensuar, pero cada una de esas leyes tienen un posicionamiento de los sectores que hasta el día de hoy, y a pesar de haber sido entregado desde el 2016 por parte del gobierno el proyecto de la ley del Instituto Hondureño del Seguro Social o la ley del Seguro Social, desde el 2016, sigue estando en el Congreso Nacional esperando el consenso del CES, esperando ese consenso. Entonces, si usted me pregunta a mí, a Roberto Carlos Salinas, que quién es el que está trazando el consenso, yo se lo digo. Si ustedes, el CES, mañana le dicen al Congreso Nacional que por favor aprueben la ley del Seguro Social, lanzo el reto, pídanlo ahorita. Aquí están varios de los miembros del Consejo Económico Social. Pidan ahorita que se apruebe la ley del Seguro Social. A ver si es cierto. A ver, Daniel, a ver, Carlos H. Reyes. Pidan en este momento que se apruebe la ley que consensuó el Consejo Económico Social y que está dentro del Congreso Nacional. No lo van a hacer porque no está consensuada. Ustedes son los que no se ponen de acuerdo. No lo van a hacer. Claro que tiene su firma y lo puedo enseñar ahorita también. Tiene su firma de consenso. ¿El qué? Y una cosa es que la hayan firmado y otra cosa que acepten que se apruebe. Entonces, mientras no se apruebe esa ley, estamos en que nos estamos mintiendo, porque quieren que hagamos cambios que no se pueden realizar mientras una ley no esté aprobada. Así es. Si la ley del Seguro Social no está aprobada, el Prosolidar no se puede implementar. Entonces viene el gobierno de la República y dice, ok, no nos pusimos de acuerdo en todo, pongámonos de acuerdo en este poquito.
Démosle cobertura de seguridad social a los que están desprotegidos. Y tampoco en esto nos queremos poner de acuerdo. Entonces quitémonos las máscaras. Digamos las cosas como son entonces. Si la ley ya fue consensuada por el CES y tiene la firma de todos y cada uno de los dirigentes laborales, todos, de la CTH, de la CGT, de la, no me acuerdo cuál es la otra, de la CUT, si tiene la firma y está en el Congreso Nacional, ¿por qué no piden que se apruebe? Yo quisiera aclarar, discúlpeme, y vuelvo a repetir. Ahí hay un documento en relación a la Ley Marco de Seguridad Social. Le vuelvo a repetir, no es cierto que esté 100% consensuada la ley. ¿Y por qué la firmó, Daniel? Pero no está, firmamos los decretos que se acordaron, que eran básicamente los que no significaban interpretación. ¿No es cierto? Firmó el anteproyecto que se fue al Congreso Nacional. Sí, pero no está. Mire, estábamos de acuerdo, usted sabe, perdóneme. Estuvimos de acuerdo en la prestación de servicios privados de las redes. ¿Estamos de acuerdo nosotros? Le pregunto, Daniel, sí. le pregunto. No, contésteme, ¿sí o no? ¿Firmó o no firmó el anteproyecto consensuado del CES que está en el Congreso Nacional? El anteproyecto, pero no el consenso. Ahí no hay consenso. Porque está firmada cada una de las páginas. Mire, porque aquí podemos estar planteando cosas que son sofismáticas. Hay que tener cuidado. Y repito con contundencia. Perdón, Renato, repito con contundencia. Aquí está la respuesta a la pregunta. Hay disenso. Licenciado Salinas, perdone, tranquilo. Mire. No, es que estoy porque tranquilo. Estamos hablando, mire, aquí no son cuestiones personales, aquí son diferencias de criterios y diferencias hasta políticas. Mire, no es cierto que esa ley del Seguro Social, lástima que no están los demás compañeros, se acordó en su totalidad. Falso. Ahí están los artículos en donde no hubo consenso porque a nuestro criterio eran tendientes a un peligro de privatización de los servicios de seguridad social. No es cierto que se consensuó 100% esa ley marco de seguridad social. Ahí lo que acordamos, déjeme terminar. Ahí lo que acordamos fue, déjeme hablar. Ahí lo que se acordó es, por ejemplo, la creación del Fondo de Reserva Laboral, del RAP. ¿Cómo no íbamos a aceptar eso? Se acordó la redirección de las aportaciones del RAP, ¿no es cierto? Eso está acordado. Pero ahí hay un montón de diferencias, licenciado. Daniel, lo sabe. Bueno, pero entonces no le echen la culpa al gobierno de la República de que no hay consenso entre todas las partes. No estoy porque diciendo de parte eso. de nosotros. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, licenciado Salinas. Bueno, pero no me puede venir a decir aquí a mí. Repartamos responsabilidades. A que quedemos mal diciendo que todos los. Pero en esto. Eso no es cierto, que hubo consenso. En esto es bueno aprender a debatir porque justamente cuando ya los debates se van a lo personal, no es personal, se congelan las temáticas de tal manera que no llegan al CES, no se le da celeridad a las mismas y se producen estos grandes vacíos que uno dice, ¿y qué pasó con aquellas leyes para la transformación de la seguridad social? Yo diría, Carlos, aprovechemos esta coyuntura para terminar esta discusión con consensos de manera inclusiva que todos quedemos satisfechos, porque es necesario. Precisamente el día de ayer tuvimos una reunión con el ministro del Trabajo y una de las cuestiones de las cuales se hablaba era eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, contestando a las cuestiones que planteaba el señor Salinas, yo le diré con todo respeto que las iniciativas privatizadoras de la salud y de la seguridad social han venido de parte del gobierno. Nosotros no las podemos aceptar, por eso, Renato, traje hasta este documento en donde están las modificaciones de las centrales obreras, porque no nos pusimos de acuerdo, porque esta es una ley para privatizar y la Constitución de la República no dice eso. Y mira, otra cosa más, contra el Seguro Social. Otra vez las difamaciones. No. Yo quiero ver que me digan artículo por artículo dónde está la privatización. Yo lo que veo es que la ley marco del sistema de protección social lo que manda es que el ente
asegurador universal es el Instituto Hondureño del Seguro Social. Y mientras el Instituto Hondureño del Seguro Social sea la institucionalidad pública, estamos hablando de una institucionalidad o de un régimen público. Pero eso es justamente lo que debemos de debatir artículo por artículo. Pero lo que no podemos es estar hablando siempre de conspiraciones, siempre de difamaciones, siempre de que... Mira, Roberto Carlos. Mira, disculpa, yo no estoy difamando a nadie. Aquí está artículo por artículo nuestras posiciones precisamente contra ese proceso privatizador que aquí está incluido. Yo no sé qué entenderá el licenciado Salinas entonces por privatización, pero además de eso, fijémonos en otra cosa, hemos tenido también atentados contra la seguridad social, además de esos robos que han habido, además de esas privatizaciones y otras cuestiones que han pasado, la emisión de la ley de empleo temporal por hora. Eso le trajo a la seguridad social una enorme pérdida en lo que... Pero déjeme hablar, hombre. Es que centrémonos, es que salimos con unos temas Es que todo es lo mismo, señor. No todo es lo mismo. Hablemos de seguridad social, Carlos. Todo es lo mismo, la seguridad social. Mire, en la mayor parte de las empresas despidieron al trabajador permanente. ¿Y qué pasa con ese trabajador ahora? Bueno, déjeme hablar, hombre. Déjeme hablar. Ese trabajador ahora es temporal. Ya no cotiza al Seguro Social. O sea, no tiene nada que ver eso con lo otro, entonces. No tiene nada que ver los robos que le han hecho al Seguro Social. No, hombre, déjeme hablar, hombre. No, pero entonces dialoguemos, Carlos. No, hombre. Que termine dialoguemos, porque usted calumnia, usted dice... Eso no es dialogar. Eso no es dialogar, eso es alegar. Yo no estoy alegando. Renato, si me dan la palabra, por favor. Solo permítame unos segundos porque tengo la presión de las pausas comerciales. Ya iría con usted. También quiere intervenir el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho. Tengo a Lenín Edgardo Barahona, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos Auxiliares en Salud Ambiental de Honduras, y a Anilia Barahona, que es la secretaria general de esta asociación, que también tienen un anuncio. Todo esto será después de la pausa comercial. Armando Urtecho, atento. El ministro Carlos Madero quiere intervenir. Carlos Sánchez Reyes quiere terminar su idea. Así que volveremos. ¿Y tú también? Bueno. Anticipa el director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, que ya estará por la línea telefónica. Si el gobierno quiere regalar esos 50 millones de lempiras, que se lo mande al Seguro Social. Y ahí se reglamentan. Después de la pausa, Armando Urtecho. Le pido disculpas a Lenín Edgardo Barahona y a Anilia Barahona porque yo les había prometido 10 minutos, pero no importa. Ustedes van a hacer el anuncio en este momento y les prometo hacerles una grabación esta mañana para pasar una buena nota en el noticiero estelar de Honduras a partir de hoy a las 9 de la noche TN5. Así que voy con el presidente de la Asociación Nacional de Técnicos Auxiliares en Salud Ambiental de Honduras. Con este anuncio lo complementa Anilia Barahona y de inmediato iría Armando Urtecho, el director ejecutivo del COEP. Lenín Edgardo. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Gracias a Dios por el espacio de un día más de vida y poder compartir en este prestigioso programa. Somos representantes de la Asociación Nacional de Técnicos y Auxiliares en Salud Ambiental de Honduras, ANTASA. Queremos lamentar la situación que está pasando en nuestro país, que ha enlutado a la familia hondureña, mucho sufrimiento, mucho dolor. Hemos perdido muchos compañeros del sector salud y particularmente también técnicos y auxiliares en salud ambiental a nivel nacional. Esta pandemia nos ha demostrado, licenciado, la debilidad del sistema sanitario, y en ese afán o en ese deseo sincero de fortalecer el sistema de salud, nosotros como nuestra organización gremial también solicitamos que dentro de ese fortalecimiento, que se incluye la contratación de recursos humanos,
sean incluidos compañeros técnicos y auxiliares en salud ambiental a nivel nacional, ya sea a través del decreto 039-2000 o por otra fuente de financiamiento. Nos estamos quedando con pocos recursos a nivel nacional, las actividades que se realizan cada año son mayores, las epidemias y las emergencias nos vienen a incrementar estas actividades, ya que somos un personal de campo que realizamos diferentes acciones de prevención, promoción, control. También hemos participado en la mitigación y contención del COVID y otras actividades. Nosotros esta mañana, licenciado, y gracias por el espacio, yo sé que es bastante corto, sin embargo queremos enfatizar nuestra petición de que se contrate más personal en salud ambiental a nivel nacional, ya sea a través del decreto 039-2000 COVID o de otra fuente de financiamiento. También, licenciado y pueblo hondureño, tenemos casi 2 años de tener congeladas las plazas de compañeros que se han jubilado o que han dejado el sistema por diferentes razones y necesitamos que se descongelen esas plazas y que estos compañeros puedan asumir esos puestos y fortalecer el sistema de salud a nivel nacional. De igual manera, queremos reconocer y que se tome en cuenta los méritos y la antigüedad de muchos compañeros y compañeras a nivel nacional que están laborando bajo la modalidad de contrato, apelando al derecho de justicia social, al derecho de inclusión. Nosotros pedimos esta mañana que se tome primordialmente la contratación a nivel de plazas a todos los compañeros y compañeras a nivel nacional que están laborando en las diferentes regiones sanitarias. No es justo que esos compañeros, después de tantos años de sacrificio, de arriesgar su vida todos los días, no se les dé la oportunidad de gozar de una plaza de manera permanente. Y también nosotros pedimos que se retomen los procesos de formación, de capacitación a todos los compañeros y compañeras a nivel nacional que desde el 2005 se han estancado los procesos y nosotros necesitamos que nuestros compañeros estén fortalecidos para un mejor desempeño de sus actividades y también dar una mejor atención en las acciones que se realiza en beneficio de toda la población de Honduras. Muchas gracias, Lenín. Edgardo Barahona está pidiendo la Asociación Nacional de Técnicos y Auxiliares en Salud Ambiental de Honduras que se contrate más personal técnico. Así está la situación. Mire que le prometieron a los médicos y enfermeras que contrataron cuando estaba el pico de la pandemia y les prometieron que les iban a dar una plaza. Y hoy les están diciendo que iban a ser permanentes. Hoy les están diciendo que no hay presupuesto. Ahí yo creo que ahí el gobierno debe reflexionar. Ahí el gobierno, y está escuchándonos el ministro Carlos Madero, a esa gente se le prometió que les iban a dar una plaza. Y esa gente, justo cuando más lo necesitaba el Estado de Honduras, dijo, sí, vamos a ir, no importando el riesgo del contagio. Sí. Renato, es bueno aclarar. A las personas que están ahí, efectivamente se les va a dar plaza, ¿verdad? Lo que está ahí, creo que son unos casos de LIS, pero toda la gente de salud pública, y hay un trabajo muy fuerte, inclusive ya en el mismo presupuesto para eso, ¿verdad? Así que es bueno aclarar. Bueno, pues es una buena noticia que recibe Lenín Edgardo Barahona y Nilia Barahona. Vamos a hacer una grabación con ustedes, Nilia, en unos segunditos. Presentamos ahora al director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, que está en la línea telefónica. Armando, buenos días. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a todos los que están en cabina. Yo quisiera hacer un par de observaciones. Primero, el día de ayer el sector privado, al igual que los trabajadores, no nos hemos opuesto a que existe el plan de promoción solidaria ProSolidar. Lo que nosotros hemos manifestado y siempre quedó muy claro en todas las discusiones que hubo cuando se discutió la ley marco del sistema de protección social, es que este plan iba a ser parte integrante de la ley del Seguro Social, que no se iba a hacer una ley especial para ello. Es más,
El propio capítulo 8 de esta ley marco establece cómo va a ser el Consejo de Seguridad Social manejando esos fondos. Ya se establece cómo el Estado va a financiar ese plan. Es más, yo creo que si queremos revisar el artículo 44 de esa ley marco, en el número 1, dice que va a haber una aportación del Estado como tal constituida por el valor resultante de aplicar el 20% sobre la totalidad de los cánones, tasas y similares generados por nuevas concesiones otorgadas por el Estado de Honduras a terceros a partir de la vigencia de la presente ley. O sea, nosotros podríamos decir en este momento que este fondo va a recibir ese 20% de la concesión que se acaba de dar al aeropuerto de Toncontín, o de los que se van a venir en los próximos aeropuertos de la zona norte del país. Por decir algo, ya está regulado en la ley marco. ¿Por qué llevar a escondidas un proyecto que debió haber entrado primero al CES a una gran discusión? ¿Qué es lo que se discutió el día de ayer y se aprobó? Señores, vamos a la gobernanza del Seguro Social, ahí vamos a discutir el plan Prosolidar y cómo se deberá de ir incrementando, incorporando a los que son excluidos en este momento en la Seguridad Social. Pero debe ser ordenado, de manera bien integrada, en la que trabaje el Seguro Social, en la que los 3 miembros de la Junta Interventora nos expliquen cómo van a afiliarlo, si los fondos van a ser manejados por Banprovi, cuando se supone que los fondos deben entrar al Seguro Social y el Seguro Social, a través del Consejo de Seguridad Social, es el que va a otorgar la reglamentación y la implementación de cada uno de estos fideicomisos, previa autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros para Seguridad. Es más, se dijo, esos fondos deben ser, cada uno de esos, escuchada una auditoría externa anualmente del manejo de esos fondos. Todo eso fue negociado, fue discutido y está aprobado en la ley marco. Entonces, no nos salgamos, nadie está opuesto que si quieren incorporar a los taxistas, a los pastores, a los sacerdotes, a las trabajadoras domésticas, al último campesino que está en tierra adentro en el país, nadie se opone, por lo menos el sector trabajador y el sector empleador no se ha opuesto en esta ocasión. Lo que nosotros estamos exigiendo es el cumplimiento de la ley marco para que se apruebe en la ley del Seguro Social, y eso es lo que se va a aprobar el día jueves en horas de la tarde, conforme a lo que establecimos el día de ayer. Ahora, si están tan apurados porque se inscriban ya todos esos excluidos, entonces que manden ese dinero al Seguro Social, y el Seguro Social, a través de la Junta Interventora, empiece a aplicar ya los fideicomisos conforme a la reglamentación que le tiene que aprobar la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Todo es orden, todo debe ser bajo el orden, porque si no estamos creando leyes y después las vamos a violar. Puede ser que hoy van a decir, mire, pero ustedes no dijeron nada cuando se aprobó el decreto 31/2020. Sí, efectivamente, el CES no tuvo conocimiento. Ese decreto lo mandaron el Poder Ejecutivo directamente al Poder Legislativo y allá no hubo discusión, solo se aprobó. ¿Le consultaron a alguien? Por lo menos al CES no le consultaron. Y puedo hablar por el sector privado, al sector privado no se le consultó para esa aprobación de reforma para el tema de Prosolidar. Muchas gracias, Renato. Gracias a usted, Armando Urtecho. Pausa y volvemos ya con los comentarios breves, pero muy breves y finales en el programa. Ok, ya por cuestiones de tiempo, solo les pido unos segunditos, por favor, ministro. Disculpe que no participó en el segmento anterior, pero es que había mucha presión, muchos compromisos aquí noticiosos y comerciales. Adelante, ministro Madero. Sí, muchas gracias, Renato. Miren, yo creo que esta discusión es sumamente importante, más allá de los desacuerdos, que si se tiene, que si no tiene. El CES va efectivamente, el jueves vamos a resolver el tema de la gobernanza del ISS y posteriormente también vamos a entrar en esta discusión. Yo creo que eso es parte normal. Lo más importante es que creo que todos los sectores estamos de acuerdo que el Prosolidar es una necesidad para los que no tienen.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí nos vamos a poner de acuerdo como lo hemos hecho siempre. No hay que ni alterarse ni nada, sino que en el marco del diálogo vamos a resolver esa diferencia, pero creo que todos estamos totalmente alineados, que los que no tienen deben entrar a la seguridad social, y ese es el objetivo primordial del gobierno. Muchas gracias, ministro Carlos Madero. Miren, le pido disculpas a todos los panelistas, pero ya estamos en el horario del otro programa. Yo aquí le daría la palabra para finalizar con la comprensión, estoy seguro, de Daniel Durón, a Carlos H. Reyes con el último mensaje por aquello de la decanatura de Carlos H. Reyes. Adelante, Carlos. Solamente, Renato, decir que el día de ayer se le entregó al ministro Madero, como presidente del CES, una nota, y al final de la misma dice lo siguiente: las centrales obreras hemos presentado al CES una propuesta de corto, mediano y largo plazo para garantizar la seguridad social como derecho fundamental para el desarrollo del país, la que solicitamos se le dé prioridad y sea discutida de manera urgente. El CES es una instancia con agenda que discute sobre el desarrollo del país y no sobre circunstancias particulares. Muy bien. ¿Y tú quieres terminar con un mensaje de Winston Churchill? Sí, estos temas no son de emoción, son de tranquilidad. Churchill decía que el problema de nuestra época consiste en que los hombres no queremos ser útiles, sino importantes. Mire, el tema de la seguridad social es un tema de interés general, no de intereses particulares. Y la demostración nuestra es que en todos los actos de nuestras comparecencias de vida han sido propositivas, y ahí está la historia. Mira, y lo otro, yo conozco a Roberto Carlos Salinas. Sí, es un hombre intenso en el debate. Sí. Es un hombre intenso en el debate. Pero la intensidad del debate y los métodos del debate de Roberto Carlos Salinas solo tómenlos como parte de un hondureño que quiere revolucionar la seguridad social. Así es, ahora, Renato. Así es. Habrá así disenso, es, habrá gente que no comparte las ideas de Roberto Carlos, pero para eso son los diálogos. Así es. Y yo, ministro, yo lo excito, ministro, para que no deje que este tema se enfríe. Y excito a Carlos H. Reyes y a Daniel Durón para que se mantenga este tema en el Consejo Económico y Social, Renato, hasta que tengamos un verdadero modelo. Mi participación con una promesa. Yo le prometo que voy a seguir siendo intenso mientras este tema no se resuelva. Debemos tener el modelo incluyente que todos deseamos de seguridad social sin que se privatice la seguridad social. Porque en eso estamos claros. Gracias también a José Luis Moncada y a Héctor Díaz. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.